Buenos días compañeros y compañeras. El día de hoy hablaremos acerca del ciclotrón, generador de radiofármacos. Etimologías. Radiofármaco. Radio que proviene del latín radius, que significa radiación, y fármaco que proviene del griego, pharmakon, que significa medicina o droga. Protón. Proto, del griego, protón, que significa primero o primordial. On. Es un sufijo utilizado en la terminología de partículas subatómicas, derivado del griego, on, que significa ser o entidad. Ciclotrón. Ciclo, del griego, kyklos, que significa círculo o ciclo. Trón, del griego, electrón, que significa ámbar o electricidad. Isótopo. Del griego, isos, que significa igual, y topos, que significa lugar. Radionúclido. Radio, del latín radius, que significa rayo o radioactividad. Núclido, del griego, nucleidion, que es un diminutivo de nucleion, que significa núcleo. Miocárdica. Mio, del griego, mio, que significa músculo. Cardi, del griego, cardia, que significa corazón. Ica, un sufijo del latín icus, que forma adjetivos y significa relativo a o perteneciente a. Oncología. Onco, del griego, oncos, que significa masa o tumor. Logía, del griego, logia, que significa estudio o ciencia. Neurología. Neuro, del griego, neuron, que significa nervio. Logía, del griego, logia, que significa estudio o ciencia. Neurodegenerativas. Neuro, del griego, neuron, que significa nervio. Degenerativas, del latín degenerare, que significa deteriorarse o degenerar. El sufijo ivo indica relación o cualidad, y el sufijo tas, que se convierte en tivas en plural, indica la naturaleza de la condición. Radiofármaco. Resulta de la unión de una molécula biológica normal, proteína, aminoácido, con un isótopo, sustancia radioactiva que se origina en un aparato denominado ciclotrón. Se utilizan como compuestos de contraste que se inyectan al paciente, por vía intravenosa, permitiendo observar el interior del organismo de un modo no invasivo y obtener así la imagen molecular de ese organismo o de la patología determinada que se pretende estudiar. Generador de radiofármacos. Es un dispositivo utilizado en el campo de la medicina nuclear para producir radionúclidos de corta vida media a partir de radionúclidos de vida media más larga. Procedimientos cerrados y abiertos. Cerrado. Aquel en el que un radiofármaco es preparado por la adición de ingredientes estériles, generalmente en forma líquida, a un envase cerrado estéril mediante un sistema que evite el contacto con la atmósfera. Estas técnicas de manipulación y dispensación ayudan a reducir tanto los riesgos de contaminación radiactiva como la contaminación bacteriológica. Por regla general, los envases en este tipo de procedimientos son viales de vidrio, cuyo interior está perfectamente aislado del aire exterior mediante un tapón de goma sellado con una corona selladora de aluminio. Abierto. Es aquel en el que un ingrediente o un producto semiacabado está en contacto con la atmósfera en algún momento del proceso de preparación de un radiofármaco. El riesgo de contaminación asociado con la utilización de los procedimientos abiertos es más elevado, tanto para los operadores como para los productos finales. Los procedimientos abiertos deben evitarse siempre que sea posible. Ciclotrón. Un ciclotrón es un tipo de acelerador de partículas que impulsa constantemente un haz de partículas cargadas, protones, en una trayectoria circular. Para entender cómo opera un ciclotrón, es fundamental conocer sus componentes principales. En primer lugar, encontramos el imán, el cual es de tipo resistivo y está compuesto por dos polos, uno norte y otro sur, situados a ambos lados de la estructura. Este imán genera un campo magnético perpendicular que obliga a las partículas a moverse en una trayectoria espiral creciente a medida que son aceleradas. Otro componente esencial son los electrodos huecos, conocidos como DIS debido a su forma de letra D. Estos están conectados a un oscilador de alto voltaje que alterna cargas positivas y negativas. Gracias a este mecanismo, las partículas experimentan un impulso de aceleración cada vez que cruzan la región intermedia entre ambos electrodos. El proceso de aceleración comienza con la fuente de iones, la cual genera protones o deuterones mediante cátodos y los introduce radialmente en el centro del ciclotrón.
Desde allí, estas partículas inician su recorrido en espiral, aumentando progresivamente su velocidad conforme atraviesan las DIS. Sin embargo, para que las partículas puedan ser utilizadas en aplicaciones prácticas, es necesario extraerlas del sistema. Esto se logra mediante el sistema de extracción del haz, que emplea una placa con voltaje negativo para desviar el haz de partículas hacia el blanco, es decir, el material donde se generarán las reacciones nucleares necesarias para la producción de radioisótopos. Además de estos componentes fundamentales, el ciclotrón cuenta con detectores, que permiten monitorear la emisión de energía de las sustancias radiactivas y garantizar que el proceso se desarrolle de manera eficiente. También posee un sistema de vacío, encargado de mantener una cámara libre de gases residuales, evitando así colisiones no deseadas que podrían afectar la trayectoria y aceleración de las partículas. Por otro lado, debido a la gran cantidad de energía involucrada en el proceso, es indispensable contar con un sistema de refrigeración. Este no solo mantiene la temperatura del ciclotrón dentro de parámetros seguros, sino que también desioniza el agua utilizada en el enfriamiento, asegurando un rendimiento óptimo del equipo. El ciclotrón es un acelerador de partículas fundamental en medicina nuclear, ya que permite la producción de radioisótopos empleados en técnicas avanzadas de imagenología, como la tomografía por emisión de positrones, PET. Su funcionamiento se basa en la aceleración de partículas cargadas mediante un campo eléctrico alternante, mientras que un campo magnético constante dirige su trayectoria en espiral hasta alcanzar la energía deseada. El proceso comienza con la inyección de partículas cargadas en la cámara de vacío del ciclotrón. A medida que éstas atraviesan la brecha entre las cavidades de aceleración, reciben un impulso que incrementa progresivamente su velocidad. Gracias a la combinación de los campos magnético y eléctrico, las partículas describen una trayectoria en espiral hasta alcanzar la energía requerida para su posterior extracción. Una vez aceleradas, las partículas son desviadas mediante un sistema de placas deflectoras hacia un blanco específico, donde impactan y generan reacciones nucleares que producen radioisótopos de interés. Entre los más utilizados en imagenología se encuentran el flúor 18, empleado en estudios PET, el carbono 11, utilizado en neuroimagen, y el nitrógeno 13 y oxígeno 15, fundamentales en evaluaciones de perfusión y metabolismo. Dado que estos radioisótopos poseen una vida media corta, su producción debe realizarse cerca de los centros de imagenología para garantizar su disponibilidad y eficacia. Por ello, los ciclotrones suelen estar ubicados en instalaciones hospitalarias o de investigación, facilitando el transporte rápido de los radiofármacos hasta los pacientes. La frecuencia del ciclotrón es un concepto clave que determina cuántas veces por segundo una partícula cargada gira dentro del campo magnético del acelerador. Esta frecuencia depende de tres factores: la carga de la partícula, la intensidad del campo magnético y la masa de la partícula. Para calcularla, se utiliza la siguiente ecuación que podemos observar en la diapositiva. Lo que esta fórmula nos dice es que la frecuencia f, medida en hercios, que representan ciclos por segundo, se obtiene dividiendo el producto de la carga de la partícula Q y la intensidad del campo magnético B entre el doble del número pi multiplicado por la masa de la partícula m. Un aspecto importante de esta ecuación es que la frecuencia del ciclotrón no depende del radio de la trayectoria ni de la velocidad de la partícula, lo que significa que todas las partículas del mismo tipo girarán en sincronía dentro del campo magnético. Por ejemplo, si consideramos un protón, que tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios y una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, y lo colocamos en un campo magnético de 1 Tesla, la frecuencia resultante será aproximadamente 15.2 MHz. Esto significa que la partícula completará 15.2 millones de vueltas por segundo dentro del ciclotrón. En la práctica, los ciclotrones utilizados en medicina nuclear trabajan con frecuencias en un rango de 10 a 30 MHz, dependiendo del diseño y del tipo de partículas aceleradas. Esta frecuencia estable permite que el ciclotrón sincronice la aceleración de las partículas con precisión, haciéndolo ideal para aplicaciones como la producción de radioisótopos y la terapia con haces de protones. Aplicaciones: medicina nuclear. Diagnóstico por imágenes, utilizados en tomografía por emisión de positrones y tomografía por emisión de fotón único. Oncología. Detección de tumores.
Monitoreo de terapias. Cardiología. Evaluación de perfusión miocárdica. Neurología. Diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Ventajas y desventajas. Ventajas. Alta resolución en imágenes. Menor dosis de radiación. Producción de radioisótopos específicos. Aplicaciones personalizadas. Desventajas. Vida media corta. Costo alto. Infraestructura especializada. Disponibilidad limitada. Con esto concluye la presentación sobre el ciclotrón. Agradecemos mucho su atención y el tiempo que han dedicado para conocer más sobre este tema. Muchas gracias.